¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están? Una vez más presentes aquí con Gaby Sí. para venir a hablar sobre el tema de discapacidad. Bien, yo no le quiero dar protagonismo al juez Scott, pero te arrugó. La verdad es que fue una noticia genial el hecho de que esta gente haya eliminado, digamos, Desistido, haya desistido de esta presentación, porque Bien. esto elimina justamente todo precedente legal del cual pudieran asirse en algún futuro otros magistrados para plantear el tema. O sea, que es la respuesta a una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Para qué sirve, además del caso puntual de estas 9 personas? Sí. Es para que no quede antecedente. No queda antecedentes y yo creo que ha sido otra cosa muy buena lo que ha sucedido con esto, que esta gente también yo creo que ha desistido porque ha habido una presión social importante Claro. para que, bueno, para rever y para repensar cuáles son las funciones también Inclusive de sus los pares, ¿no? de los funcionarios judiciales. Claro. Claro. Bien. Inclusive de sus pares, que Claro. digámoslo y es bueno decirlo, Sí. más de 380 jueces en nuestra provincia Sí. habían ya previamente a que la ley saliera promulgada, habían planteado que ellos iban a aportar a OSEP. Muy bien. La buena noticia de la semana. Sí, hay otro tema también relativo a jueces. Pasó la semana pasada, valga la redundancia, y tiene que ver con una jueza, y no recuerdo el nombre, vos seguro lo recordarás, que estuvo escrachada en los medios Por haber estacionado. estacionar en un lugar que estaba Reservado para reservado personas para con discapacidad. Bueno, era una de las personas, yo no recuerdo tampoco su nombre en este momento, pero era una de las personas que habían interpuesto esta acción judicial. Era una de las 9. Sí, y estaba estacionada en un lugar para personas con discapacidad. Bueno, lo que te quiero consultar es esto. ¿Vos crees que hubo una negligencia de parte de esta persona, o los lugares para las personas con discapacidad están mal señalizados y a veces uno no se puede dar cuenta que en ese lugar va un auto específicamente de una persona con discapacidad? Habitualmente no son muchos los lugares, lamentablemente, para personas con discapacidad para su estacionamiento. Sí. No son muchos. Y habitualmente están señalizados con un logo que es bastante visible, Sí. que es azul, con el símbolo de la persona en silla de ruedas, que es muy conocido. claro, Sí, muy claro, claro. sí, Es sí. un logo que se reconoce Entiendo. fácilmente, ya es Vox Populi, que eso representa discapacidad. Sí. Se sabe también que cualquier persona que estacione en ese lugar sin su oblea de permitido estacionar por discapacidad recibe una multa. No le remolgan el auto, recibe una multa. Reciben una multa por haber Y además estacionado en está ese lugar. demarcada la calle. Y tiene una demarcación especial. Puede ser que en algún momento una persona no vea con claridad este señalamiento y bueno, estacione por error en este lugar, pero sí también hay que decir Sí. que hay mucha gente que estaciona de igual manera en los lugares reservados para personas con discapacidad. Total, enseguida me voy. Claro, hacemos tiempo en este lugar. Bueno, hago esta pregunta, en realidad tengo que contar una cuestión que no le importa a nadie porque es autorreferencial, pero sirve para ejemplificar. Estacioné en un lugar, vino una señora, le agradecí, me dijo, mirá, flaco, estás, bueno, gordo, me dijo, estás estacionando en un lugar Reservado para discapacitados. La verdad es que yo había estacionado la mitad del auto en un lugar que estaba bien estacionado y una parte del auto había quedado, pero verdaderamente no lo había visto. Claro, no lo habías No advertido, había sí. advertido, es decir, que pensé que a lo mejor el suceso de esta mujer jueza que fue escrachada también podía llegar a ser. Entonces digo, están bien estacionados, es una torpeza no darse cuenta de que un lugar está previsto para personas con discapacidad. Bueno, si pensamos de muy buena manera Claro, de ella, de buena podemos fe, pensar claro. que no advirtió que había esa indicación que era para personas con discapacidad. Si pensamos bien de ella. Te sacamos del tema, no sé con qué venía, pero estamos en cualquiera. Pero como siempre, ustedes Sí, siempre es hacen nuestra esto. función. Digo. Bueno, yo hoy había pensado hablarles sobre una ley que me parecía muy importante que todos conociéramos, particularmente las personas con discapacidad, pero creo que esto nos atraviesa absolutamente a todos, personas con y sin discapacidad, que es la ley del derecho del paciente. Esta ley, que fue promulgada en la Argentina en el año 2009, en noviembre del año 2009, es una ley joven y es una ley muy importante porque va a regular la relación entre el paciente, los profesionales de la salud y las instituciones médicas. Ajá. Relación que muchas veces es conflictiva y en la que muchas veces el paciente, no digo siempre, pero digo muchas veces el paciente queda en un lugar
donde el paternalismo o la soberbia de la institución médica le pasa por encima. Entonces, bueno, esta es la propuesta de hoy, no sé qué les parece. Sí, a mí me interesa porque yo no sabía que existía esa ley, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en general hay, por ejemplo, un ejemplo. Vos vas a atenderte a un hospital público y a lo mejor estás en el ginecólogo. Entonces vienen los pibes de la facultad de medicina a ver qué es lo que están haciendo con vos en el sillón ginecológico. Eso, por ejemplo, está hablando de una alteración del derecho del paciente. Exacto. Hay que preguntarle al paciente o a la paciente. Tiene que haber un consentimiento de la caso. persona si quiere acceder a esa situación. Bien. Que, digamos, tiempo atrás ese consentimiento no Sí, existía, sí. era simplemente aceptás o aceptás. Sobre todo en los hospitales públicos. A ver, entonces, ¿cuáles son los derechos Bueno, del paciente en este caso? esta ley tiene tres aspectos generales, ¿no? Una habla específicamente de los derechos del paciente, una parte de su articulado, otra parte habla de la historia clínica, las características y los derechos que tenemos en relación a la historia clínica, y otro aspecto es el consentimiento informado y las directivas médicas. Las directivas médicas tienen que ver con qué decisiones toma el paciente en relación a una posible enfermedad y los tratamientos que esa persona pudiera o no recibir, y que está en relación a su absoluta decisión. ¿Sí? Y esto me parece muy importante conocerlo porque habitualmente hay una entrega del paciente cuando llega con una enfermedad al médico, hay una entrega, ¿sí? Claro. Hacia el médico y lo que el médico diga debe estar bien. Sí. ¿Sí? Lo que esta ley está garantizando es que el paciente tenga toda la información adecuada para que justamente sus decisiones puedan estar basadas en el conocimiento. Entonces me parecía importante establecer como marco para esta ley del derecho del paciente que la Constitución argentina garantiza el derecho a la salud y también lo hace a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que la Argentina también ha firmado, donde el Estado argentino tiene la obligación de adoptar las siguientes medidas: prevención y tratamiento de enfermedades y la lucha contra ellas, y creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica, servicios médicos en caso de enfermedad. ¿Sí? Esto estamos hablando que, todos los habitantes de este país tenemos derecho a una asistencia sanitaria en calidad y en cantidad. Está bueno lo de habitantes. Hay que aclarar que son argentinos o no. O no, claro. Argentinas. Bueno, exactamente. O no. Es decir, quien viva en la Argentina. Exactamente. Quien esté en este país y Claro, tenga un o esté, problema claro. de salud. Tener razón, quien esté. De repente un turista también, ¿no? Muy bien. Bien, teniendo esto como marco, volviendo a la ley del derecho del paciente, en el artículo 2, que es donde empieza a desglosar cuáles son las características de estos derechos, el primero y básico es el derecho a la asistencia por un médico. O sea, ningún médico se puede negar a asistir a una persona, salvo que ya hubiere otro médico que lo esté asistiendo, alegando distinción de raza, cultural, sexual, discapacidad, etcétera. Sobre eso recibimos un llamado que no tenía que ver con un médico, sino con un enfermero En un centro de salud en Chapanay. Sí. Que el enfermero se había negado, pero esto es parte de otro tipo de actividad. Es la misma actividad, pero es otro tipo de profesión. Sí, pero en realidad esta ley del derecho al paciente también abarca incluye a todas las actividades, porque que habla de tengan que la ver con la institución salud. médica. Claro. O sea que no se puede negar aunque no esté trabajando Parece en que ese sí. momento. ¿Qué número de ley es? Es la ley 26.529. Entonces, para Ana García de San Martín que nos llamó, 26.529. 26.529, O sea, Ley Nacional. toda persona tiene derecho a la asistencia médica y el médico está obligado a darla. ¿El médico o el auxiliar? El médico al que esté, Sí. Y más en un centro de salud, o sea, El quien profesional esté de al salud. frente de esa institución médica tiene la obligación de dar asistencia. Bueno, ¿Sí? es un Es un buen dato mensaje. muy Es importante. un buen ¿no? dato, sí.
Bueno, otro dato que también me parece importante es el trato digno y respetuoso. Esto está contenido dentro de la ley. O sea, las personas tienen derecho a recibir un trato digno y respetuoso. Y en esto estaba un poco el ejemplo que vos dabas, ¿no? Antes. De que si la persona deseaba o no ser observada por estudiantes. Que bueno, sí. Obviamente que los estudiantes tienen que aprender y parte de su aprendizaje pasa por tener la posibilidad de estar en concreto con una persona que tenga una enfermedad o lo que sea. Pero la persona tiene el derecho de consentir si quiere pasar por esa experiencia y fundamentalmente tiene el derecho de ser respetada y tratada dignamente. Claro, porque por un lado está el derecho y por el otro lado está si te dan bola o no. No te preguntan. Claro. Quienes hemos pasado por situaciones así en hospitales públicos, voy a dar mi caso, como decía recién él, no importa, sirve como muestra. En mi primer parto en un hospital público era yo pariendo y el médico que me atendía y la corte que me miraba, que eran, creo haber contado en ese momento 8 personas más. Un parto natural. En una situación, nadie me preguntó. En una situación terrible que vos no podés ni siquiera... Mi primer hijo, yo hacía lo que el médico decía, por supuesto. Claro. Con todo lo que eso significa. Y tenía una corte de 8 personas más que ya todos los conocía, los había visto en sala, pero no esperaba, la verdad, estar pariendo de forma natural y tener 8 médicos mirando. Bien. Bueno, yo creo que en el tema... Además tiene que ver con, perdón, sí, Ale, no, por favor. con que los dictados o los artículos de esta ley tienen que ser conocidos por la población, tienen que darse a conocer porque son nuestros derechos. Tenemos derecho a saber a qué tenemos derecho. Claro. Sí. Exactamente. Y más lo que tiene que ver con algo tan sensible como la salud, ¿no? Algo tan sensible como ese tema. Y yo creo que, Gaby, con lo que has contado, creo que has dado en uno de los temas claves, ¿no? Que es el tema del parto. Es terrible, o sea, el trato indigno que muchas mujeres reciben durante el parto y cómo, digamos, hay cuestiones que tienen que ver como una mujer desea, por ejemplo, tener su hijo. Yo, por ejemplo, cuando tuve mi segundo hijo, yo dije, bueno, quisiera cuando nazca, y si el niño está en condiciones, o sea, que no hay nada que médico que amerite que se lo lleven, quiero darle de mamar inmediatamente. Bueno, habíamos quedado en eso con el médico. Lo mismo que yo quería parir sentada, no acostada, en una camilla que parecía una camilla de la Santa Inquisición. Sí, es verdad, es un horror. Era terrible. Bueno, nada de eso se respetó y todo eso yo lo había dicho previamente. Lo que pasa es que cuando uno está con contracciones a punto de dar a luz, realmente no podés poner a discutir esas cosas. Sí. Pero no te dieron el bebé apenas... No, me lo pusieron, bueno. Le ponen la medalla y te lo sacan. Imagínate, yo estaba acostada absolutamente, me lo pusieron aquí arriba, era imposible ponerse. Aquí arriba es en el pecho, para quienes no ven. Claro, colores. yo estoy como si estuviéramos en la tele. Sí, exactamente. Le ponen la medalla. La señora a la izquierda es la que está hablando. Bien, bueno, otro de los puntos, y que tiene que ver con lo que estábamos charlando, es el derecho a la intimidad y el derecho a la confidencialidad. O sea, toda la información médica de una persona es información sensible, forma parte de lo que se denominan datos sensibles. Hay otra ley que habla sobre la confidencialidad específicamente, que es la ley 25.326, donde se determina qué es un dato sensible. Y un dato sensible está relacionado con la raza, con la distinción política o religiosa, con la afiliación sindical, con la opción sexual y también con los datos de la salud de la persona. Entonces, los datos de la salud de una persona son confidenciales. Esto quiere decir que si un médico me trata a mí y dice, mira, tu caso, tengo un congreso y voy a llevar tu caso al congreso, yo tengo que darle el consentimiento. Exactamente, y eso también lo establece esta ley. El médico debe tener tu consentimiento previo para poder exponer tu caso. O sea que el médico tiene límites, no es el Dios que veíamos el siglo pasado, tiene límites. Tal vez nosotros no tenemos el conocimiento de los límites que le tenemos que poner a los médicos, los médicos no hacen hacen caso omiso a los límites que nosotros le ponemos, como te pasó a vos, Ale. Claro. Yo creo que también tiene mucho que ver. Y con los viejos pasa muchísimo, y las viejas. Eso es terrible, pero tiene que ver, yo creo, por un lado con el desconocimiento que hay en torno a los derechos que tenemos
y por otro lado con prácticas médicas ya establecidas durante mucho tiempo, donde hay, vuelvo a decirlo, una suerte de paternalismo y de soberbia instalada, en la que el paciente es justamente esto, ¿no? Lo que deriva de la palabra, un paciente, alguien que espera que otro determine por encima de uno qué es lo que se va a hacer sobre el cuerpo propio, ¿no? A veces nace, ya seguimos con el tema que trataban ayer, ¿no? Desde la lingüística. A veces el médico te dice, usted tiene, no sé qué, te da un nombre absolutamente científico, y muchas veces por falsa prudencia o falso pudor, o por esa relación, por miedo, claro, por esa relación de jerarquía, el paciente no pregunta, doctor, ¿qué es eso? ¿Qué tengo? ¿No? Bueno, esto que vos estás señalando es obligatorio. también está dentro de esta ley. Claro. Y en el artículo 3 de esta ley señala que el médico debe dar, escuchen bien porque esto es importante, información clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Claro, exactamente. Es decir, si está tratando a un niño y va a explicarle al niño, a un anciano, a una persona con más conocimientos que otras, Claro. la información No tiene todo que el estar, mundo sabe qué es una cefalea. por ejemplo. Entonces, si vos decís, mire, usted tiene dolor de cabeza, Pero mucho la- su dolor de cabeza se debe a tal cosa. Si su cefalea le debe, viste, por ahí nadie entiende. O alguien no entiende. Sí, ese capítulo me parece, sobre todo, que es muy interesante. Nosotros lo veníamos hablando recién, ¿qué pasa con el caso de los niños? Hay un apartado especial que habla de que los chicos tienen derecho a decir si A ser están de oídos. acuerdo, no, qué les parece, cómo se sienten. Los niños, las niñas y los Y padres y las adolescentes. madres. Claro. Todos. Claro. Pero, digamos, han hecho Contemplar la una- voz del una adolescente o del niño es como una novedad para el común de todos nosotros. Bastante. Ni siquiera los padres y las madres contemplan las voces de Por los eso, por eso. y las adolescentes. ¿Esa ley de cuándo es? ¿Del 2005? ¿2008? 2009. 9. 2009. Claro, es muy reciente. reciente. Ha sido muy difícil lograr que en comisiones se le diera tratamiento, o sea, se le diera la posibilidad de tratarse en el Congreso, porque, bueno, hay muchos intereses y hay muchas culturas que no se adecuan a este nuevo trato. Y sobre todo hay como una invisibilidad de que esta ley está vigente. Exactamente. Absolutamente esta ley vigente. está en vigencia. Pero eso digamos, tiene que ver tanto con aquellos que pertenecen al Estado y que tienen que difundirlo, como también nosotros que somos, Bueno, y nosotras en eso estamos, ¿no? que estamos comunicándoles a ustedes lo que pasa. En este caso ha venido Ale a darnos una luz sobre Bien. el tema. No, está fantástico. Bueno, Ana María Vega habla mucho siempre sobre esta situación, Sí. o sea que Derechos, su los derechos oyencia sí. la tiene reclara. Me No refiero- la quieren atender a la oyencia de Ana María Vega. Me refiero que en general mi crítica o esta cuestión de la invisibilidad es que los círculos médicos, las asociaciones de profesionales de la salud tendrían que ser ellos también los difusores de la vigencia de esta ley, ¿no? El año pasado yo asistí, de hecho, a un congreso, en realidad más que un congreso fue una jornada donde se expuso el tema del derecho del paciente y fue muy interesante. Creo que éramos 15 personas las que asistimos a esa jornada. Y bueno, se hicieron otros eventos, pero la verdad es que con muy poca difusión y con muy poca asistencia, fundamentalmente de los profesionales periodistas, médicos. claro, y de los periodistas. Además, Me encantaría que me avisaran. Claro. Para Eso. nosotros, nosotras quienes comunicamos tenemos que estar en esos Sí, lugares. exactamente. Sí. Así como posgrado de seguridad vial. seguridad vial, Claro. tenemos que estar quienes informamos. Bueno, Se nos terminó el time. tenés laburo. Tenés que Bueno, avisarnos para estas cosas. les aviso que este tema todavía no termina porque No, claro. tiene una riqueza que me parece que vale la pena continuarla en la columna de la próxima semana, ¿no? Fantástico. Los Estás esperamos. invitada. Los esperamos.